Con apenas 22 años, Pedri González ya ha vivido más presión que muchos futbolistas en toda una carrera. El niño prodigio del FC Barcelona, símbolo de esperanza tras una era caída, hoy sorprende al mundo con un silencio que pesa y con confesiones que incomodan. ¿Cómo puede alguien tan joven cargar con tantas expectativas, tantas lesiones, tantas miradas encima? Durante años, Pedri fue presentado como el heredero perfecto, el salvador, el elegido. Pero detrás de cada aplauso se escondían dudas, tensiones internas y decisiones que marcaron su cuerpo y su mente. Insiders del vestuario hablan de momentos límite, de frustraciones contenidas y de nombres que dejaron huella, no precisamente positiva. ¿Por qué ahora? ¿Qué ocurrió realmente entre bastidores? Y sobre todo, ¿quiénes son las personas que más influyeron y dañaron el camino de Pedri? Ahora empieza lo serio. 5 nombres, 5 historias y todo comienza con el número 5. Número 5. Luis Enrique. Luis Enrique nunca fue un enemigo declarado de Pedri. Al contrario, ante las cámaras siempre lo protegió, lo elogió, lo elevó como el símbolo del nuevo fútbol español. Pero precisamente ahí empezó Vangé. En 2021, Pedri tenía solo 18 años. Mientras otros jóvenes eran dosificados, él fue empujado al límite. Temporada completa con el Barcelona, Eurocopa con la selección y sin descanso, los Juegos Olímpicos de Tokio, partido tras partido, minuto tras minuto. Dentro del vestuario, algunos ya lo veían venir. Insiders del cuerpo técnico recuerdan que hubo advertencias claras. El cuerpo del chico no estaba preparado, el cansancio era visible, pero Luis Enrique tenía una idea fija. Pedri era imprescindible, el motor, el equilibrio, el cerebro. Y cuando un entrenador cree eso, el riesgo deja de importar. Testigos cuentan que tras algunos partidos Pedri apenas podía levantarse del asiento. No se quejaba, no protestaba, sonreía, porque sabía que decir no significaba decepcionar a todo un país. La presión era brutal. El punto de quiebre llegó meses después. Lesiones musculares repetidas, recuperaciones apresuradas, recaídas. Cada regreso parecía una promesa rota. Y en el entorno del jugador empezó a surgir una pregunta incómoda. ¿Se había sacrificado su futuro por una necesidad inmediata? Aunque nunca lo dijo públicamente, personas cercanas a Pedri aseguran que sintió decepción. No odio, no rabia, sino algo más silencioso y peligroso, la sensación de haber sido utilizado demasiado pronto. Luis Enrique siguió defendiendo sus decisiones. Pedri quería jugar, repetía, pero querer no siempre significa poder. Hoy, cuando Pedri habla de cuidarse, de escuchar su cuerpo, de aprender a decir basta, muchos recuerdan aquella etapa, aquella acumulación, aquella exigencia sin freno. No fue un escándalo explosivo, fue algo peor, un desgaste lento. Y así, sin gritos ni titulares, Luis Enrique se convierte en el primer nombre de esta lista. No por maldad, sino por una decisión que dejó cicatrices invisibles. Número 4. Xavi Hernández. Cuando Xavi Hernández regresó al FC Barcelona, muchos pensaron que Pedri por fin tendría a alguien que lo entendiera de verdad. Mismo ADN, misma escuela, mismo amor por el balón. Pero la realidad, una vez más, fue más dura de lo que parecía. Desde el primer día, Xavi vio en Pedri algo especial. No solo talento, sino una inteligencia táctica que escasea. Y en un Barça herido, necesitado de identidad, esa virtud se volvió una obsesión. Pedri volvió a ser imprescindible. Insiders del club cuentan que Xavi confiaba en él más que en nadie. Demasiado. Cuando el equipo se caía, Pedri estaba en el campo. Cuando había dudas, Pedri jugaba. Cuando el calendario apretaba, Pedri seguía ahí, siempre ahí. El problema es que el cuerpo del canario ya venía marcado. Las lesiones no eran casualidad, eran consecuencia. Y aún así, cada regreso se hacía con prisas, con esperanza, con fe. Testigos recuerdan conversaciones tensas entre el entorno del jugador y el staff técnico. Advertencias, peticiones de calma. Pero el Barça necesitaba resultados y Xavi necesitaba a Pedri. La relación nunca fue pública ni abiertamente conflictiva. No hubo reproches delante de cámaras. Pero en privado, según personas cercanas, Pedri empezó a sentir una contradicción profunda. El entrenador que lo admiraba era el mismo que no sabía prescindir de él. Cada recaída pesaba más. Cada partido forzado dejaba una duda nueva. ¿Era realmente imprescindible o simplemente no había alternativa? En silencio, Pedri comenzó a cambiar. Más prudente, más reservado, menos espontáneo. Xavi, por su parte, defendía su apuesta. Decía que Pedri era clave para el futuro, pero el futuro no llegaba nunca. Siempre había un partido más, una urgencia más. Y el presente se iba rompiendo poco a poco,
Hoy, cuando se habla de gestión de jóvenes talentos, el nombre de Pedri siempre aparece como advertencia. Y Xavi Hernández, sin intención de dañar, queda marcado como alguien que creyó tanto, que olvidó parar. No fue traición, fue confianza llevada al límite. Número 3. Ronald Koeman. Ronald Koeman fue el hombre que abrió la puerta. El primero que miró a Pedri y dijo, juega, sin miedo, sin reservas. Para muchos, fue el entrenador que lanzó su carrera. Pero en glorias y sombras, las historias nunca son tan simples. En la temporada 2020-2021, el Barcelona vivía un caos absoluto. Crisis institucional, vestuario roto, presión constante. Y en medio de todo, un chico de 17 años recién llegado desde Las Palmas. Koeman no dudó. Pedri pasó de promesa a titular indiscutible en cuestión de semanas. Insiders del club recuerdan que Koeman veía en Pedri una solución inmediata. No para el futuro, para el presente, para sobrevivir. Y así empezó una rutina peligrosa. Pedri jugaba siempre, Liga, Copa, Europa, sin rotación real, sin descanso, porque el equipo no tenía margen. Testigos cercanos al vestuario cuentan que hubo momentos en los que Pedri estaba exhausto, no lesionado, exhausto, mentalmente y físicamente. Pero en aquel Barça, decir basta no era una opción. Koeman necesitaba estabilidad, y Pedri se la daba. El punto crítico no fue una pelea ni una frase ofensiva. Fue algo más silencioso, una sensación creciente de que el talento joven estaba siendo usado como parche para problemas estructurales mucho más grandes. Cuando llegaron las primeras sobrecargas, nadie se alarmó. Cuando aparecieron las primeras molestias, se minimizaron. Y cuando el cuerpo empezó a romperse, el daño ya estaba hecho. Personas del entorno de Pedri aseguran que con el tiempo, él entendió que aquel debut acelerado tuvo un precio. No culpa directa, no resentimiento público, pero sí una certeza incómoda. Su cuerpo pagó la urgencia de otros. Koeman se marchó. El club cambió. El discurso evolucionó, pero las consecuencias permanecieron. Hoy, cuando se recuerda el inicio fulgurante de Pedri, muchos hablan de valentía, otros de visión, pero en voz baja, algunos usan otra palabra, precipitación. Ronald Koeman no fue un villano, fue el primer eslabón de una cadena que nunca se detuvo a tiempo. Número 2. El propio FC Barcelona. A veces el nombre más incómodo no es una persona, es una institución. Para Pedri, el FC Barcelona no fue solo un club, fue un sueño cumplido. El escenario más grande, el lugar donde debía crecer con calma. Pero la realidad fue otra. Desde su llegada, el Barça lo convirtió en símbolo, en esperanza, en bandera de reconstrucción. Y cuando un club histórico se aferra a un joven para sobrevivir, el peso puede ser devastador. Insiders del club reconocen que Pedri fue tratado más como solución que como proyecto. Cada lesión era seguida por prisas, cada regreso por expectativas inmediatas. No había tiempo para procesos largos. El calendario apretaba, la afición exigía, los medios presionaban. Y Pedri estaba en medio de todo. Personas cercanas al vestuario cuentan que hubo frustración, no por jugar. Pedri ama el fútbol, sino por no poder parar. El club hablaba de precaución, pero actuaba con urgencia, de protección, pero pedía rendimiento. Y el mensaje que llegaba al jugador era contradictorio. Eres nuestro futuro, pero te necesitamos hoy. El punto más duro fue emocional. Cada recaída no solo dolía físicamente, dolía mentalmente. Pedri empezó a dudar de su propio cuerpo, a desconfiar de sus sensaciones. Algo peligroso para un futbolista tan joven. Nunca hubo un escándalo público, nunca una acusación directa. Pero el desgaste fue real. El Barça, atrapado en su crisis, no supo frenar a tiempo. Hoy el discurso ha cambiado. Se habla de gestión, de descanso, de planificación. Pero para Pedri, ese aprendizaje llegó después del daño. El club sigue siendo su casa, su amor, pero también es una cicatriz. Y por eso, el FC Barcelona ocupa este lugar en la lista. No por traición, sino por haber pedido demasiado, cuando aún era demasiado pronto. Número 1. La presión y el silencio de Pedri. El nombre más difícil de aceptar es el propio, porque en lo más profundo de esta historia, Pedri también forma parte del problema. Desde muy joven, Pedri aprendió una lección peligrosa: callar, no quejarse, no poner excusas, no decir no. Ese silencio, tan aplaudido en el fútbol, fue convirtiéndose en su mayor carga. Insiders cercanos al jugador revelan que Pedri nunca quiso ser un problema.
Cuando sentía molestias, las minimizaba. Cuando estaba cansado, lo ocultaba. Porque sabía que el equipo lo necesitaba. Porque sabía que el país lo miraba. Cada convocatoria era un honor. Cada partido, una responsabilidad moral. Y poco a poco, el chico empezó a confundir compromiso con sacrificio extremo. Testigos recuerdan momentos clave en los que Pedri podría haberse detenido. Podría haber pedido descanso. Podría haber levantado la mano. Pero no lo hizo. El miedo no era a perder el puesto, era a decepcionar, a romper la imagen del niño perfecto, del futbolista ejemplar. Ese peso psicológico fue devastador. Cuando llegaron las lesiones, el discurso interno fue cruel. No contra el club, no contra los entrenadores, contra sí mismo. Si me lesiono es porque no me cuidé lo suficiente. Si recaigo es porque fallé. Ese diálogo interno, según personas de su entorno, fue el golpe más duro, más que cualquier decisión técnica, porque cuando el enemigo está dentro, no hay descanso posible. Hoy, Pedri empieza a hablar distinto. Habla de escucharse, de aprender a parar, de proteger su carrera a largo plazo, pero ese aprendizaje nace del dolor. Por eso, el número uno no es un entrenador, ni un club, ni una figura externa. Es la presión asumida en silencio. Es el precio de querer estar siempre. Y así se cierra la lista. 5 nombres, 5 heridas, una historia que aún se está escribiendo. El momento más impactante no ocurrió en un partido, ni siquiera en una lesión. Ocurrió en silencio. Insiders del club revelaron que, en uno de los procesos de recuperación más delicados, Pedri confesó algo que dejó helado al entorno. Ya no confiaba del todo en su propio cuerpo. No sabía cuándo parar. No sabía cuándo insistir. Había perdido la referencia. El giro inesperado es este. Pedri no explotó por exceso de fútbol, sino por exceso de responsabilidad emocional. Jugaba no solo con las piernas, sino con el miedo a fallar, con la necesidad de cumplir, con la presión de ser el que no se rompe. Por primera vez, el joven que siempre decía que sí, empezó a decir que no. No a un partido, no a una convocatoria apresurada, no a volver antes de tiempo. Ese gesto, pequeño en apariencia, fue una ruptura total con su pasado. El Pedri silencioso desaparecía. Nacía uno nuevo, porque el verdadero escándalo no fue como lo usaron otros. Fue como él mismo se exigió hasta perder el control. Y en ese instante, todo cambió. Hoy, Pedri González ya no es solo el niño prodigio que deslumbró a Europa. Es un futbolista marcado por la experiencia, por el dolor, por el aprendizaje forzado. Las lesiones dejaron huella, no solo en sus músculos, sino en su manera de entender el fútbol. Pedri ya no corre para demostrar, corre para sobrevivir, para proteger algo más grande que un partido, su carrera, su identidad, su futuro. El silencio que antes lo definía, ahora se transforma en conciencia. El entorno ha cambiado. El club habla de gestión. Los entrenadores hablan de cuidado. Pero la sombra permanece, porque hay heridas que no se borran con discursos. Pedri sigue siendo amado, admirado, esperado. Pero ahora, cada regreso se mira con cautela, cada ausencia, con respeto. Su historia nos recuerda algo incómodo. El talento no siempre se rompe por falta de calidad, sino por exceso de exigencia. Y que en el fútbol moderno, a veces, el mayor acto de valentía no es jugar, sino detenerse a tiempo, porque la gloria deslumbra, pero la sombra enseña.